Bienvenidos a Entrevista aquí por RT en Español. Estoy en Barcelona para hablar con una escritora muy reconocida actualmente porque se ha metido con uno de los temas más delicados de los que se puede hablar en política internacional estos días, que es el tema de Venezuela. Y sobre todo, siendo española, ha sido blanco de muchísimas críticas de los sectores opositores de la política venezolana, además de que también ha sido criticada por ciertos sectores de la política española que ha utilizado el tema de Venezuela para su propio beneficio político aquí en España. Además, estando aquí en Cataluña, en su barrio, hoy es un placer tener a Arantxa Tirado. Arantxa, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, Gracias, además, muy bien. Muy contento de estar aquí en tu barrio, además en un día muy soleado. Aquí fue donde tú naciste. Sí, sí, exactamente. Cuéntanos un poco para empezar, para que te conozcan, ¿qué es esto? ¿Qué es el Carmel? ¿Qué representa el Carmel para Barcelona? Bueno, pues el barrio del Carmel es un barrio obrero de origen principalmente inmigrante español en su momento, que se crea o se puebla, mejor dicho, en unas montañas a lo largo de las décadas de los 50, 60, con casitas de autoconstrucción, de todas esas oleadas migratorias que vienen del resto del Estado a Cataluña. Mi familia, tanto materna como paterna, es fruto de esas oleadas migratorias y con los años pues, se va, fruto de la lucha vecinal, se va construyendo cada vez pues, edificios mejores, se va logrando que llegue el transporte, que haya también saneamiento, ¿no? Que no había, incluso el metro no llega hasta el año 2004, me parece 2005. Esa se podría decir que es un poco la raíz de tu motivación para hablar sobre todo de proteger las clases obreras, de hablar un poco sobre el proletariado, si lo quieres ver así. ¿Es esa como la raíz? ¿De dónde te salió esa inquietud de empezar a escribir sobre estos temas? Bueno, por la conciencia de clase, de haber nacido en un barrio así, en una familia de clase obrera. Eso me llevó a escribir con Nega, de los Chicos del Maíz, el libro de la clase obrera no Valparaíso, que sacó Ediciones Acal en 2016. Y bueno, también eso me llevó a la militancia política, lógicamente, pues para defender lo que yo veía como una injusticia, un montón de situaciones de diferencia que vivía respecto a jóvenes que provenían de otros barrios de Barcelona. Yo estudié fuera del barrio porque en mi barrio no había instituto, por ejemplo. Y entonces ahí el choque socioeconómico con otras clases sociales pues también te ayuda mucho más a tomar conciencia, porque cuando vives en una realidad más o menos homogénea piensas que el mundo es así, pero cuando sales de tu barrio te das cuenta de que no, el mundo es diferente y podría ser diferente también. Es eso, por cierto, ahora que hablas de homogeneidad y de precisamente de ver las cosas bajo un patrón. Vamos a empezar a hablar de política, vamos a ir de adentro para afuera, de política en Cataluña. El independentismo, ¿cómo se vive el independentismo desde tu punto de vista en Barcelona? ¿Cuál es la realidad que de repente te venden fuera, que a lo mejor no es la que se vive acá adentro? Bueno, yo creo que en Barcelona es muy evidente, pero en el conjunto de Cataluña es evidente que hay dos realidades, ¿no? O dos visiones de un conflicto, por eso es un conflicto político. Hay un sector independentista y hay un sector que no es independentista. Se podría decir que tan legítimo el uno como el otro. Claro, uno luego puede posicionarse en un lado o en otro en función de su sensibilidad política, de su conciencia y demás. En Barcelona ciudad y en el cinturón rojo de Barcelona, donde se concentra el 70% de la población catalana, donde se concentra en buena medida esas oleadas migratorias, pues el sentimiento independentista no es tan fuerte como a lo mejor en la Cataluña interior. Esto se ve en los porcentajes de votación de los partidos independentistas, aunque hay un voto diferenciado en función de las elecciones, es decir, no es lo mismo las votaciones generales a la presidencia de España que las municipales, que las autonómicas, ¿no? Hay un voto diferenciado incluso en estas zonas de la clase obrera. Pero bueno, en mi barrio no hay mucho sentimiento independentista, aunque cada vez más, yo diría, sí, porque pues hay también una renovación generacional y personas que ya se socializan en otra realidad y entonces tienen otra perspectiva o que ya se sienten a lo mejor más arraigadas a Cataluña o más catalanas, aunque para ser independentista no hace falta sentirse catalana. Hay gente que se siente también española y es independentista porque lo ven como una posibilidad de ruptura con un Estado con el que no están de acuerdo. Entonces, bueno, es un tema delicado, aunque yo creo que desde afuera se sobredimensiona el conflicto. O sea, sí, es cierto que hay un conflicto político, pero no es tanto un conflicto de convivencia como un conflicto quizás entre unas élites
que se están disputando pues, el control de los recursos y la división territorial de cómo tendría que ser el Y hablando Estado. de eso, España ahora también tiene un nuevo gobierno, en un gobierno que algunos han catalogado de ser más de izquierda, amén de que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, es un partido en teoría de izquierda socialista, pero que durante su historia ha mostrado rasgos de no estar muy alineado, o no muy claramente alineado hacia la izquierda, la balanza de la izquierda, derecha o el centro. Pero ahora, con la inclusión de Podemos en el gobierno, se habla incluso, ese va a ser tu tema favorito dentro de un rato cuando hablemos de Venezuela, de una izquierda bolivariana en España. Sí, de un gobierno bolivariano. ¿Qué es esto de un gobierno bolivariano en España? ¿Y eso qué puede atraer, por cierto, a la resolución del conflicto con Cataluña? Bueno, el gobierno bolivariano es el nuevo coco, ¿no?, que utilizan, es su sueño húmedo de la derecha, ya tienen todo lo que necesitaban para demonizar al nuevo gobierno por los presuntos vínculos de Unidas Podemos con el gobierno de Venezuela, que bueno, me parecen más infundios que otra cosa. Como decías, el Partido Socialista pues es un partido que tiene una tradición de izquierdas porque surge como Partido Socialista de los movimientos de lucha de la clase obrera y todavía a día de hoy sigue recibiendo un porcentaje mayoritariamente de votos de la clase obrera. O sea, más bien la clase obrera principalmente vota al Partido Socialista en términos generales a escala del Estado. Pero se da la paradoja de que tiene unas bases, yo creo, más a la izquierda que lo que es la dirigencia del partido, si bien dentro del partido también hay diferentes sectores. Me parece que la entrada de Unidas Podemos va a hacer que ese Partido Socialista tenga que virar un poco más a la izquierda, aunque esto también puede significar que Unidas Podemos va a tener que virar más hacia el centro para acomodarse en un gobierno que es plural, como ellos han dicho. Y en términos de resolución del conflicto catalán, yo creo que hay disposición a dialogar, cosa que no había sucedido antes con el Partido Socialista, que mantuvo el 155 y hizo una defensa incluso de la aplicación del 155, este artículo de la Constitución que suspendió la autonomía catalana, por decirlo de alguna manera. Pero no sé qué tanto se vaya a lograr eso, porque hay posiciones muy enconadas y este es un tema medular para el establishment español, el tema de la unidad de España. Porque yo lo que veo es que lo que ha hecho también es radicalizar a la que en teoría es la derecha. Entonces vemos como el Partido Popular, Ciudadanos están buscando pactos. Bueno, el surgimiento de Vox como poder en el Parlamento también le está dando a la derecha también cierta fuerza y está radicalizando a los sectores políticos de España, que es algo a lo que se podría ver como un espejo de lo que pasa en Venezuela, de lo que vamos a hablar dentro de un momento. Bueno, hay quien dice que el conflicto catalán alentó al surgimiento de la ultraderecha y demás. No sé yo si esto es bien así. Lo que sí es cierto es que hay sectores de la derecha española que no pueden concebir que haya una división dentro del Estado, pero ni siquiera que haya una eventual secesión, sino no pueden concebir incluso que haya catalanes que hablen en catalán o gallegos que hablen en gallego, no pueden convivir con la diversidad, pero no solo territorial o cultural, sino también con la diversidad en términos sexoafectivos, la diversidad en términos de derechos de las mujeres. Y estos sectores que cada vez están más perdidos por la pujanza de movimientos que los cuestionan, como el movimiento feminista, pues reaccionan radicalizándose y arrastrando hacia esos postulados a otros sectores que, si bien piensan lo mismo, a lo mejor no lo decían. Porque yo no creo que Vox sea una anomalía. Yo creo que Vox, no comparto para nada su ideario, pero creo que Vox es la versión verbalizada de lo que ha sido el PP toda la vida. El PP, no lo olvidemos, es un partido que viene de la dictadura franquista, fundado por un exministro de Franco. Entonces, el PP no es un partido liberal de centro, de derecha moderada o de derecha... No, socialista, como es el término moderno ahora, ¿no? Utilizar el socialismo como excusa para todo. Sí, bueno, de derecha civilizada, ¿no? Ellos se presentan... No, el PP es un partido que conecta con lo más rancio de la tradición española, como es el franquismo, que además se basa en su mitología de los reyes católicos, la conquista de América, la mentalidad también esta de Guerra Fría, ¿no? De la lucha contra el socialismo, que se puede ver perfectamente en el discurso de Trump también.
Es decir, son gente que se ha anclado en un momento histórico y no acepta que el mundo avanza y que cada vez más la gente es más abierta de mente. ¿Qué es esto de la lucha al socialismo, por cierto, o la lucha contra el socialismo? Porque lo vemos obviamente en América Latina y se está trasladando también a España. Bueno, se está trasladando a los mismos Estados Unidos, lo vimos en el mismísimo Reino Unido también en un momento, en Francia, en Alemania. ¿Qué es lo que está pasando con el socialismo? ¿Y es España, valga la pregunta, un país socialista que ha tenido gobierno socialista, que tiene un sistema de beneficios ligeramente accesible, donde la educación, la salud pública es pública? ¿Es un país socialista? ¿Se le puede llamar a España un país socialista? Bueno, lo que está pasando con esto del uso del socialismo y demás, en realidad es la lucha de clases de toda la vida. Cuando las clases sociales entran en conflicto, que están siempre, pero digamos que se pasa de la potencia al acto o se visibiliza ese conflicto, pues las élites se ponen nerviosas y entonces buscan términos para asustar, que puede ser el uso del populismo en América Latina en su momento, ahora el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo, las ideas de redistribución de la riqueza, de avance social, de igualdad, de democracia, auténtica democracia, no solamente ir a votar, no pasan de moda porque conectan con el anhelo de emancipación del ser humano que viene desde tiempos de la esclavitud, que viene a lo largo de la historia. Entonces, España es un país socialista, España como mucho es socialdemócrata y es social liberal, se podría decir el socialismo que tenemos actualmente en el Partido Socialista Obrero Español. O sea, ha habido un proceso de desocialización del supuesto socialismo o la socialdemocracia clásica. Ojalá España fuera un país socialista, porque a pesar de que tenemos un tibio estado del bienestar, sobre todo comparándolo con el norte de Europa, aún así en barrios como este, por ejemplo, hay de 8 a 12 años menos de esperanza de vida respecto a otros barrios de Barcelona. Esto significa que incluso teniendo políticas públicas de sanidad universal, hay diferencias estructurales de clase que no se solucionan solamente con parches, que necesitan de un cambio radical, de un auténtico, para mí, socialismo, que sea que todos los seres humanos, con independencia de donde nazcan, de la familia que sea, sean iguales en derechos y en deberes. Por cierto que, trasladándote ahora, saltando el charco. Bueno, primero vamos a ver cómo es que te interesas tanto también en América Latina, porque estuviste estudiando en México también. Sí. ¿Cómo fue ese salto de aquí a América Latina? Pues siempre tuve mucha atracción hacia América Latina porque era un continente que me parecía que lideraba la vanguardia política en términos generales y por la historia, Chile de Allende, la Revolución Cubana. Estudié en Costa Rica también un año de intercambio, o sea, siempre tuve como esa pulsión de ir hacia América Latina, me atrajo de una manera, no sé, subconsciente si quieres. Y he vivido muchos años en México, también en Venezuela y ahí me enganché con, bueno, de antes ya me había enganchado con la Revolución Bolivariana porque aquí tenía contacto con la gente de la Asamblea Bolivariana de Cataluña y bueno, y a través de ellos pues empezamos a conocer lo que estaba sucediendo en Venezuela y me pareció una experiencia realmente fascinante. Venezuela es obviamente, en la actualidad, uno de tus puntos fuertes. Has sacado un libro recientemente que ya se está agotando y va a tener que venir entonces, me imagino, una segunda edición en donde hablas precisamente de los mitos de Venezuela. De tu experiencia, vamos a empezar. Llegaste a Venezuela y ¿qué te encontraste? ¿Qué fue lo primero que te impactó? Bueno, cuando llegué a Venezuela la primera vez yo ya había vivido en América Latina, entonces no me impactó tanto. ¿Por qué? Porque todas las desigualdades que yo podía ver, la polarización social, el calor humano, no sé, la felicidad de la gente pese a las dificultades, esto ya lo había vivido en otros países. Entonces, en ese sentido no tuve como una experiencia que dijera, guau, ¿no? Es la primera vez que vengo a América Latina y me trastoca. Lo que sí me sorprendió gratamente es ver un proceso revolucionario vivo, gente organizada, gente con un nivel de conciencia muy alto sobre que era necesario que ellos tomaran las riendas de ese proceso para que fuera adelante, o sea, que no era una cosa que venía del gobierno impuesta o de Chávez impuesta, como algunos analistas luego han dicho. Y la dignidad, ¿no? La conciencia y la dignidad tan grande de gente que
que incluso en revolución, con dificultades, porque el hecho de estar en revolución no significa que cae el maná del cielo, todo lo contrario, como estamos viendo en Venezuela, siempre a los procesos revolucionarios se les ataca, se les hace guerras económicas, se les boicotea por todos los medios, pues a pesar de esas dificultades, gente súper generosa, con ganas de explicarle al mundo cómo estaban viviendo, lo que estaban haciendo, con ganas de aprender. Entonces, eso, yo fui la primera vez en el marco del Festival Mundial de la Juventud en 2005 y eso sí me impactó mucho y fue pues un amor a primera vista. Pero de uno de estos viajes, viste que estamos en la época de las redes sociales y ahora el viralizarse lo es todo. Y a ti te pasó que hiciste unos videos en la ciudad mostrando, bueno, la realidad que estabas viendo y inmediatamente te cayeron encima. Bueno, te cayeron encima los sectores, digamos, radicales de la oposición venezolana, que también es bastante cuantiosa, y inmediatamente empezaron los problemas. Bueno, los problemas por un lado y los beneficios por otro. Cuéntame cómo viviste esa experiencia y qué fue lo que pasó. Bueno, yo me sentía como una especie de capítulo de Black Mirror, ¿no? Porque todo esto fue una cosa improvisada totalmente, por mucho que hayan dicho que a mí Maduro me pagó y que yo esto lo tenía calculado y me pusieron guardaespaldas del Servicio de Inteligencia venezolano y limusinas y no sé qué. Para nada, yo había vivido en Caracas, después de 2005 estuve viviendo un año en 2011, he viajado varias veces y salí a pasear y se me ocurrió grabar esos vídeos para mostrarle primero a mi familia y a gente de mi entorno la realidad de Venezuela, y se me ocurrió subir al Twitter y claro, ahí se hizo la locura, yo ni esperaba, y de repente tenía notificaciones por segundo, no sé, decenas de notificaciones, intentos de hackeo de la cuenta de Twitter, amenazas de muerte, miles de mensajes, miles de solicitudes de amistad por Instagram, por Facebook, seguidores en Twitter. Y yo dije, wow, o sea, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, ¿Qué dijiste? No, bueno, era como ver una película, insisto, era como estar en un capítulo de Black Mirror, porque te ves desde afuera y aparte hay un montón de gente que empieza a opinar sobre ti, ¿no? Que si eres una etarra refugiada en Caracas, que si eres amante de no sé quién, que si eres... Y tú dices, ¿perdón? O sea, ¿esta gente dónde sale? Y ahí te das cuenta de lo que tienen que seguramente pasar muchos famosos, que tienen que estar todos los días viendo cómo hay personas que no los conocen de nada y opinan de ellos y afirman que ellos han dicho, que han hecho y tal. Y además era curioso porque mucha gente comentaba en los vídeos haciendo afirmaciones sobre cosas que supuestamente yo había dicho que yo no había dicho, porque yo en todos los vídeos hablaba de las dificultades que había en Venezuela, pero que no obstante había una Venezuela que nuestros medios no nos estaban contando, que eso era lo que me interesaba a mí, romper ese cerco mediático, mostrar que efectivamente sí había pan en Venezuela, porque yo he escuchado en televisión que se dice que no hay pan en Venezuela, así literalmente. Entonces, ¿cómo puede ser si hay una crisis humanitaria, si todo es tan desastroso, que haya gente por la calle que va a trabajar, que hay panaderías abiertas, gente comprando, desayunando, todo normal dentro de la normalidad de estar en el marco de una guerra económica, que efectivamente se está? Y solo mostrar esa realidad, pues, como decía Marx, la verdad revolucionaria, pues fue algo revolucionario. Yo me imagino además que recientemente estuviste en Venezuela con el lanzamiento de tu libro y hubo una feria internacional allá que te invitaron y estuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y por lo que entiendo, bueno, lo que entiendo, además lo que se vio en las redes, tuviste un encuentro directo con él. Cuéntanos de esa anécdota muy particular que fue muy graciosa además. Sí, pues fui a la Filben en noviembre de 2019 a presentar el libro y además tuve la suerte que coincidió que fue la primera presentación del libro y no estuvo premeditado, pero así fue el destino. Y nada, y cuando me saludó el presidente Maduro, me preguntó por el libro, él sabía que el libro había salido, estaba informado por redes, y yo le dije, sí, he hecho el libro con los millones que usted me manda, porque eso es lo que afirman en Twitter, ¿no? Estas mentiras que dicen que sí, porque no pueden entender que haya gente que defienda procesos revolucionarios. Que el libro fue financiado por que el libro fue financiado, no tienen ni idea de quién, la editorial acá, lo que es, o sea, bueno. Y él, con muy buen sentido del humor, la agarró al vuelo y me dijo, ah, sí, te llegaron todos. Y dije, sí, y vengo por más. Entonces, bueno, yo creo que, comentario al margen, solo teniendo el sentido del humor que tiene Nicolás Maduro se puede sobrellevar una situación tan difícil de presión. Si yo no soy nadie y me hicieron ese nivel de acoso y agresión
y amenazas también, insultos, cuestiones muy morbosas que no voy a relatar. Y no solo desde por Venezuela, redes, en la misma España también. de España y de todas partes del mundo, Estados Unidos, toda la derecha internacional, por decirlo así. Si a mí me hicieron eso, pues no quiero ni pensar en la presión que debe tener un presidente como Nicolás Maduro, que está gobernando la principal reserva de petróleo del mundo, además enemistada con Estados Unidos, lo que eso significa. Pero dentro de todo, obviamente no todo es color de rosas. ¿Tú piensas también que la izquierda en general, no solo en Venezuela, en el mundo, carece también un poco de autocrítica? Porque a veces yo critico, valga la redundancia, precisamente esto, que a veces la izquierda cae en el patrón de no sentarse siempre a discutir, más allá de la radicalización de otros sectores, pero también de confrontarlo con ideas. ¿Es la izquierda le falta un poco eso? Y además también te he visto, por cierto, que lo tengo por aquí escrito, hablar de una izquierda privilegiada. ¿Qué es exactamente eso? Bueno, yo diría que más que una izquierda hay muchas izquierdas o varias izquierdas. Sí, sin duda, hay una izquierda que carece de autocrítica, que se cierra en sí misma, y que esto pasa mucho cuando hay procesos sumamente acosados y atacados, que uno cierra filas y claro, en ese contexto es muy difícil hacer autocrítica porque es darle también al enemigo pistas y ayudarlo, se puede interpretar así. Entonces, bueno, aunque yo creo que se debería hacer al interno, al menos. Eso sí hay por un lado, y por otro lado hay una izquierda ultra crítica, ultra sectaria, que es esa izquierda quizás privilegiada, que a veces no viene de abajo, no ha padecido necesidades y entonces todo le parece reformista e insuficiente, y cualquier pequeño tibio cambio no lo dimensionan. ¿Por qué? Porque para ellos no les cambia sus condiciones materiales de vida. En cambio, a otra gente que viene de sectores populares sí le cambia sus condiciones de vida, y por eso quizás lo valoran, sin quedarse en ese horizonte solamente de las reformas. Se puede ser revolucionario, tener una perspectiva de transformación radical social, pero apoyar que haya pequeños cambios que mejoren la vida de la gente, ¿no? Pero Porque esto será el otro una es un cosa ideológica, maximalismo. ¿tú piensas? Porque lo que a veces pasa con la ideología de izquierda está muy casada con el marxismo, con los libros de Karl Marx, y a veces yo pienso particularmente que también son teorías que también se escribieron en otro momento, en el siglo XIX, y estamos apenas en el siglo XXI, en la época de las redes sociales, del internet, de la globalización. ¿No será un poco también que la ideología también está gastada? ¿Será que, por ejemplo, el marxismo ya está vencido y se necesitan nuevos pensadores, nuevas ideologías? Yo discrepo de eso porque creo precisamente que el marxismo es un pensamiento universal y que, como los clásicos en la literatura, se demuestra su vigencia cuando puede conectar con personas a lo largo de los siglos de igual manera, aunque haya sido escrito en el siglo XIX. Las grandes novelas, grandes obras de la música y pues también en este caso el pensamiento político. Porque no lo digo yo porque simpatice con esto, sino porque los mismos economistas, defensores del establishment, utilizan a Marx para entender el capitalismo. O sea, la crítica que hace Marx al capitalismo yo creo que es vigente, y aunque hay aspectos que obviamente han quedado obsoletos quizás pues por el paso del tiempo, o Marx no pudo prever un montón de transformaciones del sistema capitalista porque no tenía una bola mágica ni era Julio Verne. Sí es cierto que ese pensamiento sigue teniendo utilidad, porque en lo esencial el capitalismo sigue funcionando igual que funcionaba en el siglo XIX, en categorías de explotadores explotados, la desigualdad, las condiciones de la clase obrera. Uno lee El Capital y puede ver condiciones de trabajo que hoy en día se están reproduciendo, salvando las distancias. También, ojo, no todo el mundo es Europa. A veces desde Europa se analiza el mundo pensando que toda la realidad es la que tienen los países europeos, incluso del norte de Europa, ¿no? En África, en Asia, en América Latina, hay realidades que en Europa a veces ni imaginamos, pero el tema es que Europa también va hacia eso, ¿no? Y eso es algo que nos alertaba Marx. Entonces, yo creo que más bien el problema de esta izquierda no es tanto que sea demasiado marxista, aunque sí hay algunos que pecan de coger el marxismo como si fuera ahí un texto bíblico, sí, o un texto islámico, y recitarlo, ¿no? Y aplicarlo tal cual sin ver el contexto, la evolución o la adaptación. Sino más bien el problema es que hay gente que no se quieren mojar ni manchar, porque
apoyar un proceso vivo significa apoyar contradicciones. La revolución bolivariana está llena de contradicciones porque le hacen seres humanos que son contradictorios. Y claro que hay corrupción, y claro que hay imperfecciones, y claro que no es el ideal en la tierra, pero es que no existe la perfección. Entonces, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Criticarlo tú desde la comodidad de tu casa y decir, no, esto hay que hacerlo así? Es muy fácil decir eso, pero lo difícil es estar en un barrio, en Caracas o en la ciudad que sea de Venezuela hoy en día, construyendo, no digo ya el socialismo, sino solucionando los problemas cotidianos tuyos y de tus vecinos. Eso sí tiene mérito, mucho más que cualquier teoría marxista y que cualquier libro que pueda hacer nadie, incluido el mío. O sea, yo creo que cada aportación es distinta, pero no hay que perder de vista que frente a esa izquierda puritana en términos ideológicos, que todo le parece mal, que todo es insuficiente, existe una clase original, por decirlo así, gente real, gente que está construyendo con sus manos, que se puede equivocar, sí, pero bueno, si no hacen nada no se equivocan. Bueno, con esa idea muy redonda, porque se nos ha acabado el tiempo, quisiera que terminásemos esta entrevista, que le hicieras un llamado a la audiencia para que vayan, compren tu libro o lo adquieran. Yo no sé si hay una versión digital de él, que lo vean, que lo lean y así de repente también se formen otra idea de la realidad que por lo menos tú nos cuentas sobre Venezuela. Bueno, pues yo invito a todo el mundo a que lea Venezuela más allá de mentiras y mitos, publicado por Ediciones ACAL, para que al menos tengan la oportunidad de leer otra perspectiva de la realidad de Venezuela que los grandes medios de comunicación nos han estado ocultando, incluso manipulando, y que me parece que en honor a la verdad es lo que debería hacer toda persona, ¿no? Arantxa, muchísimas gracias. Gracias.